Hola, por aquí Alberto Medrano. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que es el estudio de la familia TTL sobre el análisis de la estructura interna de las compuertas lógicas. Eh, y bueno, continuamos con las etapas de estudio que estamos realizando sobre esta familia. Como saben, cuando la salida es baja o se tiene un cero lógico, el transistor Q3 está saturado y el transistor Q2 está en corte, por lo tanto la caída de tensión aquí va a ser 0.2 dado la colector emisor en modo saturación, y que cuando la salida es alto, en este caso Q3 estaría en corte, o sea abierto, y lo que resulta es que Q2 estaba operando entre región activa y saturación. Pero en cierto instante estos transistores pueden estar ambos conduciendo. De no existir una resistencia limitadora, potencialmente lo que sucedería es un cortocircuito. Y bueno, esa es la función de esta resistencia, una resistencia limitadora. Para calcular la corriente en este punto, lo que hace falta es conocer la corriente que pasa, la máxima, la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces lo podemos calcular con la diferencia de potencial en ambos terminales. En este caso sería VCC menos dos veces colector emisor en modo saturación, porque tenemos dos transistores. Estamos considerando el peor escenario, que ambos estén saturados, más la caída de tensión del diodo. Va a ser la caída de tensión en este punto sobre esta resistencia, nos da una corriente máxima de 30 mA. Para reducir el tamaño y efecto de ese ruido en la línea de tensión, se suele colocar un condensador de 0.1 microfaradio cerca del circuito integrado entre VCC y tierra. En adelante pues le paso esta lectura recomendada que trata de consideraciones generales para el diseño de circuitos electrónicos, donde hay una parte donde hablo de ese capacitor de desacople, que es para eso mismo, ¿no? Esta corriente elevada que pasa por aquí, cuando ocurre la transición, como saben, los transistores tampoco pasan de región activa, de región corta de saturación de forma inmediata. Pero cuando sucede que este par de transistores están conduciendo, pues ese cortocircuito causa ruido en la línea de tensión, y eso se observa con un osciloscopio. Y bueno, aquí eso es una recomendación general, que es colocar ese condensador. Seguimos. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo de fan out. El fan out en una puerta es el número máximo de entradas a puerta que es posible conectar de la misma familia, ¿sí? O sea, TTL estándar con TTL estándar, o TTL rápido con TTL rápido, o sea, de la misma familia, ese término. No quiere decir que no se pueda conectar entre familias, unas compuertas, solo que el término fan out que da el fabricante es considerando otro TTL de su misma familia. Bueno, y esto se calcula de la siguiente forma. Prácticamente lo que tenemos es una compuerta cuya salida inicialmente es bajo, o sea, vamos a considerar los escenarios cuando la salida es baja y cuando la salida es alta. Inicialmente vamos a calcularlo cuando la salida es baja. Entonces lo que resulta es que esta compuerta como tal tiene una capacidad de entregar cierta cantidad de corriente máxima, y estas compuertas que están aquí adelante necesitan cierta corriente para operar. Entonces es determinar cuántas compuertas se pueden conectar a una sola salida, y eso nos va a dar un valor n. Por requerimiento de entrada, nosotros por acá podemos determinar que la corriente que demanda este sistema es la que pasa, digamos, por la que pasa por el emisor, ¿no? Y en esta configuración, cuando la salida aquí es baja, pues esto está en saturación, pero la corriente de colector es cero, porque lo que está conectado en esta etapa más adelante es la base de otro transistor.
Entonces, al hacer la corriente cero, pues la corriente que va por el emisor va a ser la misma que va por la base. En ese sentido, lo que toca es calcular la corriente de la base de este transistor, y esa la tenemos por la diferencia de potencial entre sus terminales sobre esa resistencia. Y así nosotros conocemos la corriente que pasa por el emisor, que es de 1.025 mA. Ya tenemos el requerimiento de la entrada, requiere 1.25 mA para operar. Ahora, por la parte de la salida, nosotros en cálculos previos hemos determinado que la corriente de base del transistor de Q3, en este caso, que es el que está saturado, y con esta corriente de base que ya la tenemos, que es 2.6 mA de cálculos previos, nosotros podemos determinar la corriente de colector a través de la beta del transistor, y eso nos da como resultado 130 mA, que es lo que tenemos acá. Entonces, la beta por la corriente de base nos da la corriente de colector. Este término lo que hacemos es que lo igualamos a n veces cuántas compuertas de este lado podemos conectar. Y lo que nos resulta es un término que va a ser la corriente que puede dar este sistema sobre la corriente que consume las etapas siguientes. Y eso nos da un valor de n. En este caso N126, lo que me quiere decir es que puedo conectar 126 compuertas por acá, en paralelo a una sola salida. Bueno, ese es el valor cuando la salida es baja. Ahora, cuando la salida es alta, entonces hay que tomar otras consideraciones. Cuando el término aquí es 1 lógico, nosotros tenemos que considerar primero que este transistor Q2, dependiendo la RL de carga que tenga, si la RL es alta, o sea un valor en ohmios alto, la demanda de corriente baja, pues como saben, si la resistencia es alta, la corriente baja. Este transistor normalmente opera en región activa, y cuando las corrientes son altas o que tienen mucha carga, quiere decir que el valor de la resistencia es más pequeño. A medida que baja la resistencia, pues la corriente sube y tiende a trabajar en región saturada. Dado el margen de ruido que se determinó en diapositivas anteriores, el valor el voltaje mínimo para que sea considerado un alto lógico, luego de pasar toda la parte de margen de ruido e interferencia, se garantizaba un 1 lógico a partir de los 2 voltios. Entonces ese va a ser nuestro tope, porque ese es el que va a demandar mayor corriente por este sistema. Entonces, de las condiciones que ya tenemos aquí dadas, tenemos que V sub X es 2, el voltaje emisor es 0.7, el voltaje de polarización del diodo es 0.7, la fuente de alimentación es 5, y la corriente de entrada que demanda este transistor por el emisor es 14.4 microamperes. Como recuerdan, esto ahora está en región activa inversa. La corriente ahora por operar en esa región, pues la corriente que pasa por el colector de forma inversa va a ser proporcionalmente o mayormente la corriente de base. Más sin embargo, hay una ligera demanda de corriente por el emisor. Nosotros en cálculos previos tenemos la corriente de base, también tenemos la corriente de colector, que lo calculamos a través de su beta reversa, y la diferencia de estas dos pues nos da la corriente de emisor que necesita este sistema para operar, y ese es 14.5 microamperes. Esto es lo que demanda este sistema a la entrada. Ahora, ¿qué capacidad de corriente tiene este sistema para dar? Nosotros necesitamos calcular la corriente de emisor de este transistor. Y como saben, la corriente de emisor es la corriente de base más la corriente de colector. Entonces lo que vamos a calcular las corrientes, estas dos, y eso nos va a dar la corriente de salida. La corriente en base, pues, es la corriente que pasa a través de esta resistencia, igual la diferencia de potencial, que sería VCC, menos la caída de tensión en este punto, que sería 0,7 más 0,7 más 2,
que es lo que tenemos acá, sobre la resistencia, nos da 1 miliampere que pasa por la base, por colector tenemos la diferencia entre este punto menos este punto, que sería en este caso colector emisor modo saturación más el diodo más Bx, serían 16.1, y eso nos da 17.1 miliampere en el emisor, que es la capacidad de corriente de salida de este sistema. Y bueno, lo que nos toca es determinar cuántas de estas configuraciones pueden conectarse. Entonces lo que hacemos es que normalizamos con esta expresión. La corriente de emisor va a ser mayor que N por la corriente de emisor de este otro transistor. Despejamos el término de N y lo que nos queda es que 17.1 miliampere sobre 14.5 nos da 1180 mil y algo de compuertas que puedo conectar en este arreglo, ¿no?, a una sola salida. El valor de fan out, entonces lo que va a hacer es la fracción, resolver la fracción de estos términos, el que calculamos previo. Entonces sería este nuevo sobre el anterior y nos da 9.38, y con eso se establece entonces un fan out de 10, que es el valor que ofrecen los fabricantes en su hoja técnica de datos para conectar de forma, digamos, segura una serie de estas compuertas, de modo que no exista ningún tipo de interferencia o problema, pues. Entonces esto establece el fan out de esta familia. Ya no tenemos más consideraciones de cálculo sobre respecto a TTL. Ahora vamos a estudiar otras TTL estándar. Ahora vamos a estudiar otras familias. Lo que resulta de la compuerta anterior es que se han presentado más optimizaciones con tal de que sean más rápidas, que sean más eficientes, y una de esas es la TTL de alta velocidad, en la que hay unas consideraciones que primero utilizan resistencia de valor mucho más bajo. Por lo tanto, de tener una carga capacitiva aquí a la salida, al poder manejar unas resistencias mayores, más bajas, lo que va a hacer es que va a incrementar el paso de corriente. Esto sería una desventaja de esta compuerta porque va a tener mayor consumo eléctrico, pero la ventaja es que va a ser más rápido. Y hay otras consideraciones en la parte de los transistores. Utiliza transistores adicionales para aumentar la velocidad de respuesta. En este caso, este par de Q5 con Q2 reemplaza al anterior Q2 con el diodo, pero sigue teniendo dos juntas positiva negativa, es decir que aquí sigue presente 0,7 voltios y aquí sigue presente 0,7 voltios. Este par se conoce como un par Darlington. Y como saben, el par Darlington es un dispositivo semiconductor que combina dos transistores bipolares en una configuración que se llama tal cual Darlington. Esta conexión permite que la corriente amplificada del primer transistor pase a la base del segundo transistor y sea amplificada nuevamente, por lo tanto tenga mayor paso de corriente. Otra optimización que tiene la TTL de alta velocidad es incorporar un par de diodos polarizados en reversa, de modo que cuando estas entradas tomen valores negativos que superen, que sean inferiores a menos 0.7 voltios, entonces van a polarizar en directa estos diodos para evitar de que pase menos de 0.7, menos de menos 0.7 voltios. Bien. Y así se evita de que este transistor se sature de forma profunda, digamos. Como les había comentado antes, la pareja Q5 con Q2 es un par Darlington que lo que quiere es aumentar la capacidad de corriente que pasa por acá. Y este arreglo tiene otra optimización que es Q6, que aumenta la velocidad de descarga para que en esta línea, para que este transistor, digamos, pase a corte más rápidamente cuando se requiera. Bien, este sí lo vamos a estudiar un poquito más a detalle más adelante.
Estas familias no las vamos a calcular de forma extensiva como lo hicimos con la primera TTL estándar, más sin embargo vamos a dar de forma resumida los estados de los transitorios cuando las entradas son bajos y cuando las entradas son altos. Y aquí les dejo la tabla para que ustedes puedan considerar el funcionamiento de esto. Las leyendas son S saturado, C corte, A es región activa inversa, A es activo, C es corte. Y bueno, como ven, igual también opera en las 4 regiones del transistor. Sobre el comportamiento de Q6, que es el que tenemos acá, sí vamos a hacer un pequeño análisis sobre cómo funcionaría esta parte. Entonces lo que hemos dispuesto que BA y BB es 1 en este caso inicialmente, por lo tanto esto está en región activa inversa. Esto hace que este diodo se sature y ahora estamos simplificando o estudiando, digamos, en esta parte del circuito, donde vamos a suponer inicialmente que Q4 está saturado, Q3 está en corte, y Q3 está en corte inicialmente es para poder determinar primeramente qué sucede en este punto, para ver el voltaje y así, digamos, decidir luego qué va a suceder con esto. Pero para efectos de estudio vamos a decir que Q3 es corte y Q6 está saturado. Si este está saturado, entonces puede que pase una corriente a través de estas resistencias, que sobre todo la de base, que va a hacer de que este Q6 se sature. Bien, entonces vamos con esos, digamos, supuestos. Si esto es cierto, la corriente que pasa por RC45 se va a distribuir entre RB6 y RC6, que es lo que tenemos acá. La corriente que pasa por aquí es igual a la corriente que pasa por acá más la corriente que pasa por acá. Y bueno, lo que hacemos seguido es calcular la corriente de cada resistencia, y como conocemos la caída de potencial en cada uno de sus terminales, pues entonces sería VCC menos la caída de tensión acá, que en este caso va a ser el 0.2 de colector emisor modo saturado más la caída de tensión Bx sobre RC45. Igual hacemos con esta, sería la caída de tensión, que sería B sub X, menos la caída de tensión en este punto, que sería base emisor, y para RC6 sería Bx menos la caída en este punto, que sería colector emisor modo saturación. Y eso pues ustedes lo pueden sustituir, despejar el valor de Bx, o tal vez resolver con la calculadora de forma directa. Yo voy a hacerlo con la calculadora aquí rápidamente. Ustedes buscan el método que prefieran. Yo voy a colocar por acá, entonces, para trabajar con la mayor precisión posible, voy a trabajar con variables. Y lo que voy a hacer es escribir esta fórmula tal cual, esta expresión como la tenemos. Entonces aquí tengo 3 términos que están dividiendo. Sería 1 igual a otro término más otro término. Y también tengo que entre cada término de eso tengo un numerador y un denominador. Entonces voy a escribirlo así. Voy a decir que el primer término es A, BCC, voy a utilizar son variables, menos, aquí hay otro término que sería, aquí hay otro término que sería el voltaje de colector emisor modo saturación, que lo voy a llamar G, menos X, este es BX y lo voy a llamar X, sobre la resistencia voy a utilizar D, E y F, entonces voy a decir que este es D. Ya tengo la primera expresión. Aquí tengo menos, tengo X menos el voltaje de colector emisor, voy a decir que es H, sobre E, que es la otra resistencia, y este otro término sería X menos colector emisor modo saturación, pero ya eso ya lo tengo allá inicial, o sea el mismo. Voy a decir que es G, había dicho que G.
entonces voy a colocar aquí menos G sobre la resistencia RC6, que voy a decir que es F. Bueno, aquí lo que toca es sustituir. A es 5, G es 0.2, que es la caída de tensión colector emisor. X es el valor que quiero. D va a ser la resistencia RC45, que sería 800. H sería la caída de tensión base emisor, sería 0.7. Y E y F serían las otras dos resistencias, que las tengo aquí como ya está en 250 y está en 500. Y lo que voy a pedir es resolver esto. Perdón, este es 0.2. D es 800. H es aquí hay un error que es este, y pido resolver esto, y eso me da 1.26, y eso es aproximadamente, bueno, lo aproximamos a 1.27. Lo que quiere decir en este caso es que B sub X, aquí en este nodo tenemos 1.27 voltios, lo que implica es de que Q3 no está en corte, efectivamente. Si Q3 se satura o está en región activa, lo que quiere decir es que aquí ahora entre base emisor va a existir una diferencia de potencial de 0.7 voltios. Y si Q6 tiene 0.7 voltios acá, y si esta corriente tiende a ser 0, próxima a 0, lo que sucede es que este 0.7 también se va a proyectar acá, y este va a mantener este transistor entre la región activa y la de corte. Esta resistencia también en este caso, o esta resistencia en este caso, saben que el flujo de corriente va a favorecer donde se tenga menor resistencia. Entonces el hecho de tener una resistencia en este punto, lo que va también es a favorecer que la corriente pase de forma directa a la base, y en ese caso ya no se distribuye como en el caso anterior, que se tenía una resistencia pull down por aquí, que era la resistencia de emisor solamente. Entonces este arreglo lo que hace es que favorece el flujo de corriente directamente hacia la base. Bien, por otra parte, bueno, continuando con el estudio, cuando VA y BB es igual a 1, podemos también calcular la impedancia de este sistema, pasar este sistema a un modelo equivalente y poder calcular la corriente que pasa a través de la base de este transistor, que es el que, digamos, nos interesa calcular en este momento para continuar con el estudio de esta parte, ¿no? De este modelo equivalente tenemos que la corriente I, que es la que viene por acá, es beta más 1 por I de base. Este beta más 1 viene de sumar beta más 1, beta por IB más la corriente IB. Al ser factor común de IB, lo que me queda es beta más 1, y esa es la corriente que va por aquí. La caída de tensión en este punto la podemos determinar por la corriente que pasa por acá, más la suma de estas dos resistencias, que tengo RB6, y la impedancia de entrada en emisor común de este transistor, y así puedo determinar el voltaje. La impedancia entonces sería el voltaje sobre la corriente, donde esto va a ser igual a esta resistencia sobre beta más 1, que es la corriente que pasa por acá. ¿Sí? Al sustituir I aquí, este término de IB se va a simplificar con cuando haga la división, y lo que me va a quedar es beta más 1 aquí. Bueno, así puedo obtener la impedancia de este sistema.
el voltaje entonces por este lado pudiese ser, ya teniendo esa corriente de base, yo pudiese también decir que el voltaje o voltaje visto desde este nodo por este lado de acá va a ser la corriente de base por la resistencia de RB6 más la impedancia de entrada en emisor común de este transistor. Este sería el voltaje desde aquí hasta acá y más la caída de tensión de base emisor del transistor que tenemos por aquí. Ese es el estudio del voltaje visto desde esta rama, y el voltaje visto desde esta rama por acá. Lo que tengo es que beta IB, que sería la corriente de colector, solo que está con el término de la corriente de base multiplicado por la beta, sería la corriente de colector por esta resistencia más la caída de tensión colector emisor en modo activo, en modo saturación, perdón. En modo activo en este caso. Al igualar estas dos expresiones, entonces lo que nos queda es esto igual a esto, y de acá pues nos va a resultar la corriente de base, que es lo que queremos calcular, va a ser igual a, luego de hacer factor común de IB, despejando y dejando IB solitario, lo que nos va a quedar es el voltaje base emisor menos el voltaje colector emisor, va a ser igual a beta RC6 menos RB6 más la impedancia de entrada en emisor común. Y tal cual como nos quedó en un cálculo anterior, creo cuando estábamos calculando la resistencia de carga, aquí tenemos un factor de beta multiplicando una resistencia que nos va a dar un valor relativamente grande, menos un factor que son dos resistencias, que sería RB6, que es una resistencia pequeña, y la impedancia de entrada en emisor común, que también tiende a ser una resistencia pequeña. Esto es un factor que tal vez no incida, digamos, no incide en lo que es el resultado de la corriente de base. Su incidencia es como mínima y podemos omitir este término, porque efectivamente beta RC6 va a ser un término mucho más grande. Entonces podemos aproximar la corriente de base como esta expresión más reducida. De esto pues lo que resulta es que para que tengamos una corriente en este sentido, pues efectivamente de interpretar esto, la corriente de base sí debe ser mayor que la corriente, que el voltaje de base, en este caso sí tiene que ser mayor que el voltaje de colector emisor. Y eso es efectivamente lo que nos afirma de que el transistor está al borde entre corte y región activa, por tener una corriente también muy pequeña. Y esta es la fórmula de la corriente de este arreglo. Bien. Ahora toca hacer el estudio cuando BA y BB son 0. Todavía estamos con el transistor de alta velocidad y aún estamos analizando el comportamiento de Q6. Lo que sucede en este punto es que Q4 ahora está en corte, porque esto está saturado, pero la corriente de colector es 0. Por lo tanto este está en corte. Y en este caso del remanente que queda de cuando esto estaba en región activa, Q6, esa corriente que queda por ahí, digamos, también parásita, mientras está en región activa, es multiplicado por la beta de Q6. Por lo tanto este circuito va a hacer también que se descargue más rápido la base de Q3 y por lo tanto pase a corte mucho más rápido. Y ese es el comportamiento cuando la entrada es 0, lo que sucede con Q6. Justo en la transición, pues esa voltaje y corriente, digamos, que queda ahí parásita es multiplicada por su beta y el transistor, digamos, se descarga más rápidamente. Bueno, esta es otra familia, la TTL-LS, que implica bajo consumo de potencia. Bajo consumo de potencia implica que puede tener valores de resistencia más altos, por lo tanto baja la corriente, pero tiene otra optimización, que es los diodos Schottky. Cabe destacar que un diodo Schottky o barrera Schottky
Es un dispositivo semiconductor que permite conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa en tiempos menores a 1 nanosegundos y tiene muy baja tensión de umbral. De hecho, la tensión de umbral del diodo Schottky es por debajo de 0.3 voltios, y al colocarlo en paralelo entre la junta P positiva y negativa de base colector del transistor, nos permitirá que se polarice directamente, por lo que el transistor ahora ya no podrá, digamos, saturarse, no podrá llegar a la tensión colector emisor de 0.2 que tenemos acá presente cuando está en modo saturación. De hecho, lo que sucede es que ahora el voltaje colector emisor va a ser el voltaje colector emisor ahora va a ser igual a al colector base, que en este caso ahora va a ser la caída de tensión del diodo, más el base emisor, que sí es constante. Entonces ahora aquí hemos colocado que la caída o la tensión de umbral del diodo Schottky es 0.3. Por lo tanto, menos 0.3, de lo que está polarizado en reversa, más 0.7, que es la de base emisor, va a ser igual a 0.4, que va a ser ahora la nueva caída de tensión en colector emisor, y 0.4 es mayor que 0.2, por lo tanto no se satura, es decir, que lo mantiene en su región activa constantemente. Por supuesto, cuando pasa a corte, pues pasa a corte, pero ya no va a transitar de la región activa a saturación, digamos. Un ejemplo de uso del diodo Schottky, de aquí del anterior también pueden observar que cuando uno utiliza un diodo Schottky, uno acostumbra a dibujar el transistor ahora de esta forma, que es para representar un transistor Schottky en este caso. Bien, entonces cualquiera de las dos formas es válido, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de uso del diodo Schottky, que a su vez convierte a todo esto en un transistor Schottky. Si tenemos un arreglo de este tipo con un transistor que tiene una beta de 100, el voltaje colector emisor ahora va a ser igual el voltaje base emisor menos el voltaje de polarización del diodo Schottky. Esta es otra forma también de expresarlo. Si lo colocamos así, en polarización en directa, pues se coloca el valor y tal cual va a ser con este signo el negativo. Por lo tanto es 0.4, no está saturado. En este caso, la corriente total que va por aquí la hemos determinado por la corriente que pasa por la resistencia. Y como sabemos, la diferencia potencial en ambos terminales, por un lado tenemos VDD y por el otro lado tenemos la caída de tensión acá, que ya es conocida. Sobre su valor de resistencia nos da 9.6, considerando estos valores que tenemos acá. También R1 vale 1K. Seguidamente lo que hacemos después de tener esa corriente total, calculamos la corriente que pasa por aquí, porque como ya conocemos la corriente que pasa por acá, que es 10 mA menos la corriente de base, y ya conocemos la corriente por acá, podemos determinar la corriente de colector, que va a ser esta IT más 10 mA menos IB. Y esto es igual a decir a beta IB, que es la corriente de base en términos de la beta, ¿no? De aquí nosotros podemos despejar la corriente de base entonces, y lo que nos va a resultar que la corriente de base es 1.94 microamperes. Por lo tanto, pasa una corriente muy pequeña por acá y la otra dominantemente pasa a través del diodo Schottky. De esto lo que resulta entonces que la corriente de colector efectivamente es 19.4 miliamperes. Y bueno, aquí tenemos un arreglo de un transistor Schottky operando en región activa, con una corriente de colector pasando a través de dado una corriente de 10 mA constante que se ha ingresado por acá, ¿no?
y que se ha distribuido. Como ya le comenté, mayor parte va por aquí a través del diodo, pero una fracción de esta pasa por la base. Bien, esta es la familia 74S, que incluye el Schottky. Entonces, como ven, todos los transistores se dibujan tal cual como transistores Schottky. Esta tiene las optimizaciones de Q6 y tiene las optimizaciones del Darlington, solo que en el Darlington el segundo transistor sí es un bipolar regular, porque el primer transistor Q5, al amplificar la corriente y pegarlo directamente a la base del transistor, pues ya no hace falta que tenga un diodo. De hecho, si lo tiene, lo que me va es alterar la caída de tensión de colector emisor, me lo va a subir a 0.4. Y bueno, aquí sí es ideal que la caída de tensión sea la mínima en modo saturación, para que convenientemente el voltaje de salida sea lo más cercano al voltaje positivo, ¿no? Bueno, esta es una configuración del diodo Schottky. Como saben, pues todas las familias como tal tienen ciertas diferencias y optimizaciones que los caracterizan. Otro tipo de compuerta TTL es la de 3 estados. Esta se utiliza cuando conviene conectar múltiples sistemas, sobre todo en computación, cuando se operan con buses de comunicación en paralelo y tú necesitas, por ejemplo, un procesador comunicarse con varios periféricos. Tener conexiones dedicadas a cada periférico pues va a ser un cableado, digamos, muy invasivo. Entonces se acostumbraba a tener un bus y hacer consultas por separado, sin tener que crear colisiones. Y en este caso, una compuerta que tenga un estado alto y bajo todo el tiempo, si coincide con otro periférico, también puede crear unos consumos no deseados, sobre todo cuando se tiene el 1 y el 0, que se hace un cortocircuito prácticamente, o se colocan los transistores, digamos, a prueba, y las resistencias limitadoras también a prueba de cada una de las compuertas. Entonces, un tercer estado es útil para poder conectar múltiples sistemas de este tipo. El tercer estado es alta impedancia, es como si el pin estuviese flotante. Es decir, que cuando el microprocesador se va a conectar con el conversor analógico digital, estos deberían estar en el tercer estado, que es de alta impedancia, para no interferir o no crear caídas de tensión no deseadas entre las comunicaciones de estos dos. Esto tal vez es una etapa de comunicación, de computación bastante temprana. Ahorita pues también con las demandas de subir velocidad en los procesadores, sí se tienen buses separados para conectar ciertos procesos en ánimos de optimizar la velocidad de comunicación entre los periféricos, ¿no? Pero esos no son temas de este curso. Aquí lo que más o menos se le quiere es hablar o introducir en lo que es el tercer estado de TTL, que es el de alta impedancia. En este caso, aquí lo que tengo es una compuerta NOT, que es esencialmente esta. Aquí ahora vamos a tener un pin de control, que cuando el pin de control está en 0, pues esto lo que me va a mantener es una alta impedancia, y no importa lo que coloque acá, es como si esto estuviese flotante, que es este término de acá, y que cuando está en alto, pues ahí sí funciona la compuerta NOT. El único cambio que se ha hecho acá es que, bueno, se ha agregado un pequeño diodo conectado a estos terminales, en la que este multiemisor, a tener esta conexión en BC cuando es 0, lo que me va a hacer es que va a polarizar en directa esto que sucede acá. Si este está en 0, también va a colocar este en saturado, y este va a estar en corte, y lo que estaría funcionando es este sistema. Este 0 lo que va es a evitar de que esta resistencia, digamos, pase a saturación este transistor. Por lo tanto, en el instante en que esto debería dar un 1, pues lo que va a suceder es que a través de este pin de control, este transistor también se va a cortar, y lo que va a resultar es una alta impedancia. De hecho, cuando se tiene
ya este de por sí un 0, pues ya no va a importar lo que tenga este, porque ya este va a estar polarizado en región, va a estar saturado, digamos. Entonces este diodo lo que va a hacer es anular la saturación de este transistor y lo va a pasar a modo corte. Y así se tiene este comportamiento. Seguimos por acá. Otro tipo de compuertas son las TTL de colector abierto. Es una versión más simplificada. El símbolo se dibuja tal cual como una compuerta regular, solo que la salida en alto, como se ha eliminado toda la parte de Q2, pues solo va a poder dar la conexión a tierra cuando se tenga la combinación adecuada. En este caso la tabla de la verdad de este sistema va a ser 00 alta impedancia, 01 alta impedancia, 10 alta impedancia y 11 es 0, porque solamente va a tener este transistor. Esta configuración es útil para manejar cargas especiales, por ejemplo un LED, o que digamos el LED opere con otro voltaje distinto al de la compuerta. Tú acá puedes conectar un LED con una resistencia con una fuente de 12, por ejemplo, porque nada más tienes el transistor entregando es la conexión a tierra. Entonces esta configuración es bastante útil cuando uno tiene o manipula diferentes niveles de tensión, o incluso para conectar sistemas de diferente voltaje. También se utiliza colector abierto, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos circuitos de interfaz. Esto es un ejemplo de cómo sería una TTL estándar con una TTL colector abierto. Fíjense que es la 7400, que es una NAND estándar, es decir, que da el alto y el bajo. Lo que sucede, por ejemplo, si yo conecto dos compuertas de esta tecnología y la conecto entre sí, lo que va a suceder es que mientras una esté, la salida esté en alto y la otra esté en bajo, lo que va a pasar es una corriente excesiva por aquí. Bien, si bien colocamos una resistencia pull-up, pues se va a garantizar el estado que nosotros esperamos a la salida, más sin embargo el exceso de corriente va a ser una corriente no deseada, va a ser innecesaria. Este tipo de circuito, utilizando la misma compuerta colector abierto, pues puede resultar más eficiente, porque se puede garantizar el uno lógico a través de la resistencia pull-up, y con cualquiera que dé el bajo se va a cerrar el circuito. Entonces, como ven, los consumos eléctricos asociados aquí por utilizar una NAND estándar y una NAND de salida colector abierto, pues se ve claramente entre 90 mA y 0.5 miliamperes en este caso, ¿no? Es un caso de uso de una colector abierto. Las salidas estándar también se le dicen totem pole, que lo que quiere decir es que da el alto y el bajo, ¿no? También se le conocen como totem pole. Aquí les tengo un caso de ejemplo. Aquí tengo una salida de una compuerta colector abierto. De hecho, la idea es que ustedes identifiquen cuál es la compuerta colector abierto y cuál es la compuerta totem pole, o la que da alto y bajo. Y bueno, de aquí lo que se tiene es que la colectora abierta es esta y la totem pole o estándar es esta. Y fíjense la diferencia de las conexiones que se tienen que hacer para poder, digamos, activar este transistor de potencia, ¿no? En el caso de la colectora abierto, pues mientras la salida esté en alta impedancia, pues se garantiza un uno lógico a través de esta resistencia, lo cual va a hacer que este transistor se sature y permita el paso de corriente a través del motor, que puede ser otro voltaje, no necesariamente el mismo que el de alimentación. Y en el caso de la totem pole, como da el alto y el bajo directamente, sí se puede conectar con una resistencia en serie directo a la base.
para poder, digamos, saturar este transistor y operar este pequeño motor. Bueno, esos son casos de ejemplo de uso de estas compuertas. La familia TTL es bastante extensa. Aquí estoy nombrando algunas. La serie estándar, que es la que tal vez le hicimos mayor detalle de cálculo. La serie low power, que lo que hace es bajar el consumo. Eso implica que tiene valores de resistencia más altos. La Schottky es un diodo, utiliza diodo Schottky. Esta otra versión utiliza una versión avanzada de Schottky, tal vez otras conexiones. La Low Power Schottky utiliza tanto resistencias más altas como se aprovecha del Schottky para la combinación de ambas tecnologías, hace la LS. Esta LS en particular fue la más popularizada a nivel comercial, era la que más, digamos, se utilizaba en circuitos de aplicación. Y así como tal hay más familias. Algunas optimizan velocidad, otras optimizan consumo, otras son compatibles incluso con otras familias, en el caso de la HC y la HCT, en la cual los niveles lógicos son compatibles con otras familias de otras tecnologías, en este caso la CMOS. Y bueno, o sea, estas son varias de las optimizaciones que se han hecho. Lo que se quiere con este curso es que conozcan primero internamente cómo funciona la serie estándar y que logren distinguir que existen otras familias optimizadas para ciertos procesos que, bueno, ustedes las utilizarán en función de su requerimiento. Si su demanda de velocidad no es alta, pues entonces puede utilizar bien una serie estándar o tal vez una de low power si quieren es optimizar el consumo eléctrico. Ahora, si quieren versiones rápidas de esto, pueden utilizar la LS, que ya es bastante rápida, o la F o la AF. Todo depende del requerimiento de velocidad y de consumo eléctrico que tengan. Y bueno, eso es todo sobre esta presentación. Ya terminamos con la familia TTL. Vendrán nuevos videos para lo que es la SL y la CMOS. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad por aquí.